Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy tengo yo la oportunidad de compartir con ustedes un devocional. Yo espero que sea de mucha bendición para ustedes. Fíjense que esto me he estado poniendo en estos días a pensar y a reflexionar en un versículo que ha estado muy en boca de la mayoría. Y hoy me gustaría que lo analizáramos. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si empezamos orando y pidiéndole al Señor que el día de hoy, por este medio, pues pueda hablar a nuestras vidas? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Padre, que tú tomes nuestras vidas, Señor, que tú tomes el control de nosotros, que tú, Espíritu Santo, vengas y tú llenes nuestro corazón de ti, que tú hables a nosotros, que tú escudriñe, Señor, y que tú nos muestres la verdad de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás escuchando nuestras oraciones, Señor, porque tú nos estás respondiendo y porque tú nos estás guardando en todo tiempo. Te amamos, Padre, y te rogamos que la palabra que íbamos a escuchar toque nuestra vida y sea transformado en nuestro espíritu. Te amamos, mi Dios, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio, ¿sale? Hoy quiero hablar contigo de un versículo que está en Romanos 8:28 y que creo que todos o la gran mayoría lo conocemos y lo conocemos muy bien. ¿Sale? Acompáñame entonces, por favor, a Romanos 8:28 y dice así, te voy a leer primero la versión Reina Valera. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sale? Y hay otra versión que es la de traducción del lenguaje actual que dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y creo, te decía yo, que estos versículos los hemos estado escuchando en estos días. Todo es bueno para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas les funcionan para bien. Incluso el estar encerrados, incluso la disminución en el empleo, el ingreso económico, esta pandemia, todo, estamos aferrados a que todo es para bien para los que aman a Dios. Y pues sí, creo que es así. Fíjate que estaba yo pues estudiando este versículo y encontraba el comentario de un doctor, un teólogo muy importante, un gran teólogo, el doctor Torrey, y decía él que este versículo es una almohada suave para un corazón cansado. Y me gustó eso porque es verdad, este versículo se convierte como una almohada donde podemos descansar un momento y decir, ok, todo es para bien. Para los que aman a Dios, aún lo más difícil es para bien. Y yo quiero que empecemos a analizarlo y no nada más a repetirlo, sino que esto se convierta en una realidad bien firme en nuestros corazones, ¿vale? Entonces, lo primerito, vámonos desmenuzándolo, ¿ok? Ay, me moví. Dice, para los que aman a Dios, pero ¿cómo se ama a Dios? Lo primero que necesitamos es saber cómo es el amor de Dios y cómo va a ser eso sabiendo que Él nos ama. A ver si me doy a entender. ¿Tú sabes qué es esto? Nutella. A ver, quiero que en tu mente o que digas a qué te sabe la Nutella. Ay, la Nutella está dura porque estaba en el refri. Entonces, si tú miras esto, ay, aquí, esto es Nutella, y si lo pruebas, ¿a qué sabe? Como avellana, como chocolatoso, como Ferrero Rocher, y como para qué se te antoja, para unos hotcakes, para una crepa con Nutella, y aquí es donde todos decimos, ¿salen? Sabemos a qué sabe la Nutella. Y a lo mejor te dices, no, hermana, pues nunca he probado la Nutella. Ok. Y entonces, aquí tengo otro. Y esto ya está, yo lo guardo en el refri para evitar aquello de las hormigas, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? ¿Lo puedes mirar? Esto es miel, ¿sale? Es miel de abeja. Y tiene muchos usos. Así, tipo básico y entre paréntesis, si tú te das un golpe, si tú tienes ahí un raspón, una herida, lo que sea, y te pones miel de abeja, ayuda a disminuir el moretón. Bueno, concluido el consejo. ¿A qué sabe la miel?
Es dulce, sabe como remedio para la gripa, es rica, ay, es muy saludable. Sabemos a qué sabe. Si yo te preparo un té y le pongo un poco de miel, el sabor es muy diferente a que si preparamos un té con azúcar normal. Si yo te sirvo una crepa y le pongo chocolate o le pongo Nutella, el sabor va a cambiar demasiado, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los hemos probado, porque conocemos su sabor. ¿Ok? Si yo te digo, ¿a qué sabe la miel? ¿Qué vamos a decir? Pues a miel, ¿no? Y entonces puedes distinguir perfectamente la miel maple, la miel caro, por ejemplo, la miel de agave, que la miel de abeja. ¿Por qué? Porque sabes, porque ubicas perfectamente el sabor que tiene la miel. Y lo mismo con esto, si yo te doy a probar un Carlos V, un Tin Larín, una Nutella de marca Patito y la Nutella de marca, cambian los sabores. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque los hemos probado, porque los conocemos. Así ocurre con el amor. Fíjate que creo yo que lo que más nos dificulta a la mayoría de los cristianos es entender que Dios nos ama. Es entender que aunque pequemos, que aunque tengamos errores, que aunque la regamos, que aunque muchísimas situaciones nos alejemos y no seamos constantes o lo que sea, entender que el Padre no nos deja de amar. Entender que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que su sangre pagó por nuestros pecados, independientemente de que seamos buenos o no, de que correspondamos o no. Ahí está el amor, ahí está entregado por completo para tu salvación y para la mía, ¿correcto? Cuando nosotros entendemos eso, nosotros empezamos a comprender su amor, su misericordia, sus bondades. Y entonces este versículo 28 nos empieza diciendo eso. Y sabemos, o sea, somos conscientes, comprendemos, tú y yo no sabemos el versículo que sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué se necesita para amar a Dios? Entender que Él nos amó primero, entender que lo ha dado todo por nosotros y creerlo, creer en Él, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender y podemos creer en el amor del Señor para nuestras vidas. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, del 8 al 9. Y dice, te lo voy a leer en la versión TLA. Ay, está bien rica la miel, ¿eh? En la TLA dice así: ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Eso es amar a Dios, es creer en Él, es saber que Él está, saber que Él me ama, saber que Él es tan grande, tan poderoso y siendo tan inmenso, Él me miró a mí. Él dio todo por mí. Que si yo fuera la única persona en esta tierra, Él hubiera muerto nuevamente por salvarme a mí. Y cuando tú entiendes eso, no puedes sentir otra cosa más que amor y agradecimiento. Entender que Él nos ha perdonado, que Él nos ha restaurado, que Él está haciendo la buena obra, que tú oras y Él actúa, Él sana, Él te restaura, Él está mirando por ti. Y cuando entendemos eso, hermano, entendemos que el amor de Dios es tan grande y no hay nada en nosotros que no pueda ser amor. Entonces, necesitamos, para que todas las cosas que ocurren sean para bien para nuestro cuerpo, para nuestra vida, perdón, y que entendamos este versículo, así como lo decía el doctor Torrey, una almohada suave para un corazón cansado, necesitamos comprender que lo primerito es que nosotros realmente le amemos, que conozcamos el amor de Dios de tal manera que podamos vivirlo y experimentarlo. ¿Y cómo lo conozco? A través de creerle. ¿Y cómo le creo? A través de orar y a través de leer la palabra, meditar en él y entenderla. ¿Sale? Y entonces dice ahora sí, para todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Correcto? Te lo había leído yo acá en esta versión de la TLA, que dice así: todos los que viven no, ya me equivoqué, espérate. Perdón, hermanos. 28. Si sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Todas las cosas ocurren para bien. No todas las cosas son
el deseo o lo que el Señor quisiera para nosotros. Es decir, en el corazón del Señor no estaba el deseo de una pandemia, pero finalmente Él es bueno, Él es sabio y nos ha dado un libre albedrío y eso trae consecuencias, ¿ok? Y esas consecuencias, aunque sean malas por nuestras malas decisiones, aún eso Él lo toma y lo hace para bien. ¿Qué significa esto? Que tus alegrías, que tus tristezas, que tus enojos, que tus dolores, que tus frustraciones, que cuando hay dinero, cuando no lo hay, cuando estás feliz, cuando estás enamorado, cuando te rompen el corazón, cuando te desilusionan, cuando pierdes un empleo, cuando te va bien en otro y te ascienden, todas las cosas son para bien. Y eso sí oye tan bonito, pero qué difícil es cuando las cosas no están bien y decir todo obra para bien. Eso es complicado, pero debemos entender que en todo hay un propósito. Como veíamos el otro día la historia de José el soñador y decíamos, todo tenía un propósito desde que su papá le consintiera más que los demás, el hecho de que sus hermanos lo vendieran, el que él estuviera con Potifar, el que fuera encarcelado, el que llegara con Faraón, todo tenía un propósito y muy grande. Y de todo eso, la mayor parte no fueron cosas como muy bonitas. Y así tenemos que entender que todas las cosas son para bien para nosotros. Como tú sabes, pues yo soy mamá. Y yo de repente cuando tengo dudas soy muy de ponerme a investigar, ¿no? Y entonces, obviamente, desde que supe que estaba embarazada de mi primer niña, pues yo investigué un buen y traté de entender y un buen de cosas, ¿no? Y hubo algo que me llamó mucho la atención un día que hablaba acerca de los dolores de parto. Yo siempre decía, cuando, cuando hablábamos, por ejemplo, de algún día iba a tener hijos, yo decía, el día que yo esté con dolores de parto voy a gritar, gracias Eva por tu culpa, ¿no? Porque, pues lo dice la palabra, ¿no? Parirás con dolor, y yo decía, así yo me voy a acordar de Eva, y me acordé. Lo cumplí y me acordé. Pero yo leía que esos dolores en el parto tienen un propósito muy especial. Fíjate, te cuento así rápido. Resulta que cuando tú ya inicias como mujer en labor de parto, obviamente como mujer, ¿va? Cuando inicias en labor de parto, tus músculos empiezan a contraer en el útero para ayudar a que el bebé salga. Y esos dolores que dan, duelen muchísimo. Algunas les duelen muchísimo más, otras pues como que lo vemos pasar como sin tanto, otras como que mucho, no sé. Depende mucho del cuerpo, de las circunstancias. Pero esos dolores al bebé le causan dolor. Resulta que pues tu vientre está apretando así y entonces el bebé está acostumbrado a estar en una burbujita y eso empieza a causar dolor en el bebé. Al reventar la fuente, sale parte del líquido, hay menos amortiguación de las contracciones y eso le genera dolor al bebé. Y cuando el bebé sale por el canal uterino para afuera, cuando el bebé sale le duele porque su cabecita cuando nacen, su cráneo es muy suavecito, entonces salen así como hasta medio picuditos a veces, porque es un orificio pues realmente pues pequeño y por ahí tiene que salir el nene y eso al bebé le duele. Y le duele bastante, imagínate, duele nacer, pero tiene un propósito muy especial. Resulta que ese dolor mientras estás en labor y al momento de nacer ayuda a que el bebé se esfuerce por salir y que cuando salga ese dolorcito activa ciertas zonas del cerebro del bebé para que no se duerma. Lo pone alerta y al ponerlo alerta eso le da las herramientas para despertar el sentido de supervivencia y que el bebé pueda sobrevivir, o sea, que no nazca y que se quede dormido en el intermedio y ya no respiró, no. Fíjate cómo es Dios tan grande en cada una de las cosas que hace. Los dolores de parto le duelen a la madre y le duelen al bebé, pero es un sentido de supervivencia, para provocar en la madre el instinto para pujar de la manera correcta y en el bebé para impulsarse para salir y así alertarlo a él y que él sobreviva. ¿Te das cuenta? Todas las cosas son para bien. Hermano, todo lo que tú y yo hoy estamos pasando es para bien.
Y es difícil, crecer duele y duele mucho. Te decía yo, un bebé cuando nace le duele nacer. Crecer duele, salir de nuestra zona de confort duele, y darnos cuenta en medio de una situación como la que hoy estamos atravesando, o en medio de situaciones complicadas, darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras deficiencias, de lo que aún necesitamos crecer, de lo que Dios está haciendo, duele y duele mucho. Pero no podemos agarrar y rajarnos y decir, no, pues ya, mejor aquí me quedo. No, debemos tener la certeza que cada situación que tú y yo estamos viviendo tiene un propósito bien especial, y que Dios tiene que salir triunfante en eso, y que nosotros tenemos que glorificarlo a través de nuestras victorias, ¿sabes? No importa lo que tú estés pasando, pero aquí es donde tú y yo nos tenemos que aferrar. Y mira, cuesta. No te voy a decir, ay, no, sí, ya, todos cantamos y nada. No, cuesta y cuesta mucho. Pero no nos podemos echar para atrás. Porque Él no dijo, ay, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Bueno, ya no la quiero, ya mejor me paro y me voy, antes de que lleguen los romanos y me arresten. No, nuestro Señor sabía lo que iba a pasar. Dice la palabra que Él sudó sangre, o sea, era tal su nivel de estrés, de preocupación, de ansiedad, porque finalmente era humano y sabía lo que le iba a doler. Sabía que iba a la muerte de la manera más horrible que podía existir, pero aún así Él no dijo, no, mejor ya no. Él lo hizo por amor, y Él estuvo dispuesto para salvarnos. Y si Él hizo eso, y si Él hoy está con nosotros, porque Él dijo que iba a estar con nosotros, y si el Espíritu Santo está aquí adentro de ti, tú puedes estar seguro que vas a salir victorioso. No importa si de repente vienen problemas en nuestros matrimonios, no importa si de repente no sabes cómo manejar ciertas situaciones con tus hijos, con tus padres, la economía se complica, pues estamos en medio de una crisis de pandemia en donde te enfermas, no quieres ni ir al hijo médico o al hospital porque no sabes lo que va a pasar, y con tantos rumores y con tantas noticias y con tantas cosas, pero nuestro refugio debe ser esto. Por eso doctor dice, así es una almohada suave para el corazón cansado, aferrarnos a que todo obra para bien, y entonces orar y meditar en él para comprender cuál es el propósito de toda esta situación. Y después dice el Señor que todo esto es así para los que todo esto es así para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué significa esto? ¿Que solo algunos? ¿Que no todos son llamados? No. La palabra nos dice que Él murió por todos. La palabra dice que Él es lento para la ira, para que ninguno se pierda. Todos somos llamados, todos los seres humanos somos llamados para el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo aceptan y otros no. El regalo de la vida eterna está aquí. Pero si yo decido que no lo quiero, pues no me lo llevo, ¿verdad? Pero si yo decido aceptarlo y seguir al Señor y creer en Él, entonces yo puedo tomar ese regalo de la vida eterna y gozar juntamente con Cristo. Fíjate que este versículo leía también de otro teólogo, que él decía que este versículo sirve para cortar de raíz el orgullo, la soberbia y la desesperación. Y yo lo analizaba y decía, sí es cierto. Porque todo lo que vivimos podríamos decir, es que yo pasé por esto y yo aprendí, yo crecí, yo hice, y fue un peldaño para yo ser mejor. Debemos entender que todo lo que vivimos, Cristo es el que nos respalda y el que nos guarda. Debemos entender que todo lo que pasamos lo vamos a sacar adelante porque Dios nos guarda y Dios nos cuida. Leía una historia de un muchacho que está en una iglesia, y entonces lo están entrevistando los diáconos para un área de servicio, me parece que el chico estaba buscando, y entonces le dicen, y bueno, ¿cómo fuiste tú salvado por Cristo? Y él dice, pues muy fácil, yo hice mi parte y él hizo la suya. Y los diáconos se quedan así, ¿cómo que tu parte? Dicen, a ver, ¿cómo que tú hiciste tu parte y él hizo la suya? Dice, sí, yo hice mi parte. Desde que yo nací, le di rienda a mi naturaleza pecadora, corrí lo más lejos que pude de Dios, pequé, hice todo lo malo conforme a mis instintos. Y él hizo su parte. Él corrió detrás de mí, él me alcanzó, él me restauró, él me salvó. Así es. Nosotros no hacemos
la gran obra la hace el Señor. Por eso leía esto, que corta de raíz el orgullo, la soberbia y la desesperación. No te preocupes. Si tú sientes que no puedes más, si tú sientes que hay enfermedad, si tú sientes que hemos leído, ¿no? Empezó con temperatura, le cuesta respirar, tranquilo, todo tiene un propósito. Y esto va a sonar difícil, pero aún la misma muerte tiene un propósito para Dios. Pero ese propósito se va a cumplir de la mejor manera cuando lo más importante sea cumplido, amar a Dios. Yo quiero invitarte el día de hoy a que lo amemos, a que lo busquemos, a que lo honremos y que este versículo, mira, píntalo ahí en tu espejo, ponlo en una hoja, en una pared, escríbelo en la puerta de tu casa. Y pon ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y acuérdate entonces que tú eres llamado por Dios, que tú y yo debemos amar a Dios y debemos conocer su amor, que todas las cosas, buenas y malas, son para glorificar al Señor y para transformar nuestra vida, para mostrarnos nuestro propósito. Y sobre todo, acuérdate que todo lo hace Él. No es por nuestra gran sabiduría o porque seamos súper guau. Es porque Dios es grande y poderoso. Yo te invito, hermano, pues a que nos aferremos a esto. Te repito, es a veces complicado, pero Dios es grande. Por ejemplo, ahorita, pues, como tú sabes, mi esposo pues ha tenido que cerrar pues su negocio y pues el negocio es la única entrada económica que nosotros tenemos realmente. Dios es grande porque nos permitió tener un ahorrado y ahorita no nos ha faltado nada. Dios es grande porque a través de personas como ustedes, Dios nos ha bendecido para cubrir incluso la renta de la iglesia. Edwin ha tenido que abrir el taller solo algunos, yo creo que lleva 2 días en todo este tiempo, 2, 3 días máximo en los que ha abierto y bueno, con lo que ha entrado para pagar renta, para pagar cosas. Pero ¿sabes qué? Él decía que él sentía feo porque de nuestro niño chiquito, pues él no lo iba a ver como caminar y hacer ciertas cosas en esta etapa precisa de la vida, pues por el trabajo, ¿no? Con Lili fue más fácil porque el taller estaba en casa y demás. Y entonces él sentía ese pesar en su corazón. ¿Y qué crees? A él ya le tocó ver los primeros pasos de su hijo, verlo trepar, verlo escalar, a la niña verla hacer tantas cosas. Es decir, todo esto sirvió para bien. Como matrimonio también esto nos puede servir como matrimonios, aferrarnos a Dios y fortalecer nuestro matrimonio, pasar tiempo juntos, pasar tiempo con tus papás, con tu familia, con la palabra, eso que a veces decimos, ay, nunca tengo tiempo, tal vez ahora darnos ese tiempo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar. Y acuérdate, el pastor lo ha dicho ya varias veces, si en algún momento tú tienes una necesidad, si tu alacena de repente se ve vacía, manda un mensaje privado, ya sea por Facebook, ya sea por WhatsApp, y escribe al pastor y dile, oiga pastor, estoy pasando por esta situación. Como iglesia me parece que hoy hay una oportunidad de bendecir a los hermanos. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar y pues sin más, Señor, te damos gracias porque en primer lugar, tú nos has llamado, Señor, gracias porque tú nos has escogido, gracias porque tu amor es grande, es fuerte con nosotros, Señor, gracias porque tú nos has hecho tus hijos y tú nos has permitido sentir tu bendito amor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, que podamos mirar como tú miras cada una de las circunstancias que tenemos enfrente. Que lo bueno y lo malo que está pasando a nuestro alrededor sea de bendición para nosotros y para nuestras familias. Que edifique sobre nosotros, Señor, tu propósito. Haznos poner nuestra fe firme como la casa sobre la roca en ti, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.